Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y como siempre tenemos mucha información y también muchos invitados a los cuales le damos la bienvenida, agradecemos su presencia. Está el profesor jubilado de una universidad nacional, Mario Coutouné, desde la provincia de Misiones, que nos va a contar cómo fue la marcha del día 2 de octubre en defensa de la universidad pública en la provincia de Misiones. Luego tenemos a Facundo Perales, que es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y militante del Partido Política Obrera. Bueno, y luego está el equipo prácticamente en pleno. Estamos todos aquí para tratar el tema universitario, la marcha del 2 de octubre, que fue masiva, con gran cantidad de gente, el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario, y después le vamos a pedir a Claudio Sium, que es nuestro economista, a ver si nos puede comentar un poquito esto de qué números hablamos cuando hablamos de la ley de financiamiento universitario. ¿M? Este, bueno, podemos comenzar entonces. Facundo, bienvenido. Habrás participado de la marcha. ¿Querés contarnos tu experiencia? ¿Qué pasa con la universidad? Perdón, con la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ¿cuáles son los debates que se dan allí? Si salieron de allí. Bueno, todo lo que te parezca Sí. oportuno. Y hablas del veto de la ley de financiamiento universitario y cómo van a seguir los estudiantes, los docentes, la comunidad educativa. Bueno, primero saludos a todos, buenos días a todos. Eh, la facultad movilizó el 2 de octubre, eh, entró o trató de entrar a la plaza por Entre Ríos y ya había mucha gente. Por esa misma avenida también estaba la Facultad de Sociales, y algunos sindicatos. Em, la plaza estaba colmada de gente y fue algo que se replicó en todo el país. Lo que se volvió a ver, así como en el 23 de abril, fue muchos estudiantes que se sumaron con su familia, ¿no? Más allá de los que fueron en la columna de la facultad, con el centro de estudiantes, y las asambleas de la facultad, se acercaron por su cuenta, que fue algo que también se pudo ver el 23 de abril. Ayer hubo una asamblea en Filosofía y Letras, de la que participamos, y se está discutiendo la toma de la facultad eh, como una medida eh, de respuesta frente a este avance del gobierno luego de la votación de la ley de financiamiento universitario y el veto a la misma. El lunes ya se tomaría la facultad, por lo menos esta vez por 48 horas, pero nuestra opinión es que tiene que ser algo general de todas las universidades y facultades y tiene que extenderse en el tiempo. No, esto ya es una apreciación como militante política obrera. No podemos, los estudiantes, encorsetar nuestro proceso de lucha en función de lo que esté tratando el Congreso, que justamente es lo que han estado o buscan los rectores, los decanos, y que quedó muy claro en el palco que levantaron en la plaza del Congreso, bueno, sobre el final de la plaza, donde llamaron nuevamente al gobierno a que reconsidere el veto, que no lo haga, al señor presidente, como dice en el documento que leyeron, que por favor no vete la ley de financiamiento. Y efectivamente el gobierno se les rió en la cara y lo votó, lo vetó, como ya dijo por otro lado que lo iba a hacer. Eh,
como alternativa al veto, desde ese palco le pidieron a los diputados que, a diferencia de como hicieron con la ley jubilatoria, esta vez rechacen el veto. Bueno, ahí hay toda una discusión respecto a un conteo de votos, si se ausenta parte del PRO y el gobierno podría llegar a tener los votos o no, este, que es secundaria, porque lo esencial es que esta, esta agenda parlamentaria dilata el conflicto. Con excusa de esta agenda parlamentaria y la ley de financiamiento se han levantado un proceso de paro que en el segundo cuatrimestre comenzó con un paro de 72 horas y en otras universidades como Córdoba y Mar del Plata se extendió durante 6 días. Es decir, un proceso de lucha que expresó una tendencia muy profunda de los estudiantes y docentes y no docentes a ir a fondo contra un gobierno que no va a sacar el pie del acelerador. Y con esta ley y de la agenda parlamentaria se ha levantado todo este tipo de medidas. Es necesario entonces que de ahora más eh, los estudiantes nos dotemos de una serie de reivindicaciones, un pliego de reivindicaciones propias, y que vayamos a luchar contra el gobierno en función de ellas, sin estar pendientes de, bueno, lo que suceda en el Congreso o no. Porque la ley podría llegar a pasar, podría rechazarse el veto, pero no hay que descartar que el gobierno la desconozca completamente. En definitiva, la ley es meramente exhortativa, le encomienda en su articulado al gobierno que realice los aumentos, y el gobierno ya salió a decir, en el veto está que salió en el boletín oficial ayer, que como no precisa las partidas presupuestarias necesarias para cubrir estos gastos, bueno, no, sería violatoria del marco regulatorio de la ley de entidades financieras. Ya esto da la pauta de que el gobierno estaría buscando desconocer la ley, o optar incluso por la vía judicial. De todas maneras, lo que se expresa es que el ataque a las universidades presupuestario y salarial va a continuar. Eso está presente en el presupuesto 2025 y por lo tanto lo que se vuelve a poner sobre la mesa es la incompatibilidad de este gobierno con las universidades, con la educación pública y la necesidad, como se expresó en la plaza, de luchar a fondo contra el gobierno, sin poner ninguna confianza en el Congreso, que por otro lado es una pata fundamental del sostenimiento del mismo. Bueno, gracias, Facundo. Bueno, bienvenido, Federico. Mario, ¿querés comentarnos cómo ha sido en Misiones, la movilización? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es la situación allí? Bueno, la movilización fue una movilización muy grande, como la de abril, pero que esta vez contó con una acción más decidida de los grupos sindicales, es decir, las direcciones sindicales y estudiantiles en el sentido de bloquear la participación. Por ejemplo, la Asociación Docentes de la UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones, no convocó a paro. Acá existe un frente símil, el Frente Nacional, donde están sindicatos adheridos a la FEDUM, una organización que integra la CGT, que mientras se debatía la movilización, estaban reunidos con el gobierno. Ricci estaba presente ahí, el que dirige la FEDUM, y la Asociación del Personal No Docente tampoco convoca paro. Es decir, incluso para mostrar la subordinación que tienen al rectorado, es que luego difunden una resolución habilitando el cese de actividades a partir de las 16 horas como para permanecer, este, ¿cómo es? Como para participar en la marcha, cuando la mayor parte de la actividad
eh, por lo menos administrativa, acá se lleva a cabo durante la mañana, ¿no? Entonces, la marcha fue a contrapelo de las direcciones en este sentido, porque han intentado de que no participen los trabajadores y los sindicatos de los niveles medios y primarios este, han movilizado menos de la mitad, digamos, de lo que serían sus aparatos, a pesar de que la convocatoria a la huelga de la CETERA tuvo una adhesión altísima, a pesar de la escasa ¿cómo es? Difusión, o que fue una difusión prácticamente boca en boca. No vieron asambleas, no vieron nada donde debatir esto, porque hay una cuestión que es fundamental, que hay que entender, eh, que las leyes, para que puedan ser aplicadas, tienen que ser reglamentadas. Esta ley puede sobrepasar o no el veto de acuerdo a lo que ocurra en las cámaras, para no quedar enchastrados con como quedaron con los jubilados, pero basta con que el gobierno no la reglamente, o la reglamente el día 30 de diciembre, el 31 se debería ejecutar y el primero entra en vigencia el presupuesto y cae la ley, porque la ley es para este año. Y lo que queda esencialmente es eh, ¿cómo es? Es el presupuesto del año que viene, que tiene un ajuste draconiano, digamos, ¿no? Para la universidad. Que lo que impulsa fundamentalmente es la idea de los aranceles. Ahora hay están planteando una legislación para arancelar a los extranjeros, eso se va a extender a todo el mundo. Eh, y no han preparado en este terreno, y el palco de los oradores estuvo, por supuesto, cerrado a los funcionarios y solo a las direcciones sindicales. Se hizo prácticamente un acto en paralelo con una suerte de agrupamiento que hay, suerte de frente único, este, donde agrupaciones estudiantiles, docentes y activistas en general, se puso de manifiesto todo esto que estoy denunciando, y preparar la pelea en contra del presupuesto, ¿no? En contra del gobierno. No hubo prácticamente una denuncia de la política, la política antieducativa y anticientífica que tiene este gobierno, mucho menos una denuncia de que todo este ajuste solo sirve para pagar a la banca, ¿no? Ujú. Bueno, esto fue más o menos brevemente lo que ha ocurrido el día de la marcha. Gracias, Mario. Bueno, acá destacamos lo que dice Mario, que el gobierno reglamentará el arancelamiento de los estudiantes extranjeros, o sea, es la apertura de la puerta para el arancelamiento, ¿no? Lógico. Este, eh, Así que bueno, acá lo tenemos a Federico Fernández, estudiante de Ciencias Sociales. Bienvenido. A ver si querés presentarte vos, en qué facultad estás y si nos comentás un poquito si participaste de la marcha, cómo fue, cómo se organizaron en sociales y cómo van a continuar. ¿Qué tal? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí, yo soy estudiante de la Facultad de Sociales de la UBA. Por supuesto, participé de la movilización. Ahí en la facultad hubieron actividades, es decir, se realizó una vigilia, asambleas. Te La preguntaba de marcha qué carrera sos, así. de sociología, Ah, de sociología. Bueno. de sociología. Hubo y seguirá habiendo una serie de actividades, de reuniones. Lo que hay es una gran confusión sobre cómo actuar en todo esto, porque hay una idea que está en el rectorado, en las autoridades radicales, peronistas, que es, bueno, armar algún tipo de barrera contra las intenciones del gobierno, algún tipo de barrera mínima,
esto que se propone, bueno, esta ley que no que no resuelve, sino que encomienda, un aumento mínimo, con la expectativa de que esa barrera que se pueda armar contra las intenciones del gobierno, bueno, deje de alguna forma un estado de cosas, un status quo determinado. Lo cual, con lo que se está comentando acá, no es cierto. El gobierno, frente a este avance, va a redoblar la apuesta. Acá, bueno, alguien mencionó la cuestión del arancel de los extranjeros. Eso es solo un aspecto. Ya se está hablando y ya el rectorado, los radicales lo están colocando sobre la mesa, la posibilidad bueno, que los egresados paguen un impuesto. En algún lado que escuché decir eso. Es decir, la gente que se recibe en la universidad, con los pocos salarios que tenga, bueno, debería estar atada a una especie de cuota luego de recibirse. Luego vendrá el que pueda pagar, que pague la universidad. Luego vendrá que las carreras son muy largas y que se achiquen. Luego vendrá los extranjeros. Es decir, el gobierno va a tomar este avance, si es que se consolida políticamente y sigue gobernando, digamos, como un punto de partida para ir por todo. Acá hay una intención de transformar muy negativamente la universidad en una sucursal del gran capital que provea obra de mano barata o regalada. Por ejemplo, se le dice a las facultades que frente a la falta de presupuesto, profundicen sus convenios con sectores privados. Entonces tenemos acá en la UBA la Facultad de Exactas, por ejemplo, que para financiarse tiene que colocar sus investigadores, sus docentes, sus recursos, sus aulas al servicio de empresas. Hay un convenio muy conocido con la empresa Shell, en la cual lo que se investiga en la facultad queda bajo patrimonio de la empresa. No es un patrimonio nacional científico de todos los estudiantes de la facultad, sino que es para una apropiación intelectual y de una mano de obra que si uno la compara con los demás países está prácticamente regalada. Es decir, el gobierno está avanzando en esto y del otro lado tenemos una enorme voluntad de luchar contra el gobierno, eso está claro en las movilizaciones y en todas estas instancias, pero una dirección de ese movimiento que hoy la siguen teniendo a nivel general los rectores, las fuerzas políticas peronistas, radicales, que están llevando a todo este movimiento una encerrona. Yo acá algo escuché, bueno, la propia ley del Congreso. Antes de todo esto del Congreso, en realidad en la UBA estábamos con paros por aumento de salario. Eso se fue desarmando en la función de, bueno, vayamos y pidamos una ley. Ahora la ley efectivamente fue vetada. Luego del veto, ahora iremos a pedir que se insista. Probablemente se insista, porque bueno, los diarios dicen que es tan grande el repudio a lo que hizo el gobierno que la propia base del gobierno, incluso el PRO, probablemente rechacen el veto. Entonces se aprueba una ley, pero una ley que puede o no ser promulgada o judicializada o simplemente no tenida en cuenta, porque la propia ley ya dice que no hace falta que se tenga en cuenta, es decir, que se puede resolver incluso en la paritaria. Por lo tanto, hay todo un diseño de hacer pasar probablemente el ajuste más grande de la historia de la universidad. Y para enfrentar esto, bueno, los estudiantes, los docentes, tenemos que sacar conclusiones políticas y tomar otro tipo de medidas de acción directa, de lucha confrontativa con el gobierno y una serie de reclamos que apunten directamente a las reivindicaciones, la paritaria, las becas. Hoy la facultad está muy difícil ir a cursar directamente, porque sale mucha plata del transporte, sale muchísima plata de pagar la comida, estar todo el día en la facultad. Hay mucha gente que está dejando las facultades. En las humanísticas pega mucho eso también. Entonces estamos frente a una situación que requiere mejores conclusiones políticas de nuestra parte. Mm. Gracias, Federico. ¿Y piensan o han hablado algo, así como en filosofía y letra, de cómo continuar? Por ahora no, por ahora Mm, no está convocado mm, ni una asamblea, nada, pero eso, bueno, a priori todo el mundo tiene como próxima instancia el miércoles, es decir, cuando se insista con la ley. ujú. No se ha todavía resuelto otro tipo de medida. Gracias. Me parece que sería interesante, Luis, que hay un audio
de una doctora argentina, Marta Cohen, que actuó mucho durante la pandemia, que trabaja en la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña, y adhirió a la defensa de la Universidad Pública Argentina y cuenta cómo es el sistema en Gran Bretaña y la participación del Estado, ¿no? En el mantenimiento de las universidades. Luisa, ¿lo podés pasar? No sé si Luisa, tenés cerrado el audio. Sí, 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 disculpa Lili, vamos con, La tenemos doctora, audio, ujú. A ver déjame si lo que, escuchamos bien. ay, ahí voy, disculpa, estaba justo, me habían llamado y estaba desatenta, ahí está, escuchándolo, pero desatenta, ahí voy. Hola, hoy quiero expresar mi solidaridad con la Universidad Pública en Argentina. Con mis hermanos somos la segunda generación de graduados universitarios de la Universidad Pública de Argentina. Este es el edificio central de la Universidad de Sheffield, de donde yo soy profesora desde el año 2018. Esta universidad se creó en el año 1905. Es muy importante la educación pública. ¿Cómo sucede en este país? Esta universidad tiene un presupuesto de casi 950 millones de dólares por año. Por supuesto que no es gratis, pero el Estado le da préstamos a cada estudiante para que no solamente pague su matrícula universitaria, sino para que puedan mantenerse fuera del hogar. Y ellos lo devuelven luego de graduarse cuando tienen un sueldo respetable. El británico no lo paga. El Estado da una beca. Entonces, de esta manera, los profesores universitarios tienen un buen salario. En mi caso, como yo soy médica del hospital público, no cobro salario como profesora, soy lo que se llama honoraria. Pero es importante, se invierte mucho en investigación en las universidades en el Reino Unido, y de esta manera esta universidad tiene 6 premios Nobel. Así que bueno, quería compartirle con ustedes mi apoyo a la educación pública y que entre todos debemos pensar cómo financiar la universidad, de lo cual el Estado tiene que ser parte. El Estado tiene que Bueno, ser no sé si parte. he escuchado bien, pero bueno, nuestra universidad se gestó como universidades nacionales con un presupuesto del Estado, donde el Estado mantiene directamente a las universidades, históricamente. Ese fue el Claro. origen, ¿no? Es decir, todo lo que pertenece a nación fue mantenido por el Estado de Nación, nacional, y en realidad lo que quedan hoy día son las universidades, las escuelas secundarias que dependen de las universidades y los 6 hospitales que dependen de la UBA, porque el resto del sistema nacional de educación se fue transfiriendo desde los años 80 hasta los 90. Primero se transfirieron las escuelas Laines durante la dictadura militar en los años 80, que eran esas escuelas que estaban en las fronteras y en los lugares en donde no se podía acceder de ninguna otra manera que no sea con una institución pública sostenida por el Estado, y luego durante la década de los 80 y de los 90 se transfirieron todas las escuelas eh, secundarias, primarias y terciarias a las respectivas provincias y también a las municipalidades. Es decir, lo único que queda en este momento nacional sin transferir, que es otra de las posibilidades que se barajó, la posibilidad de transferir a las universidades nacionales a las provincias, como ya comenté al principio, son las universidades nacionales, los colegios secundarios que dependen de la UBA y los 6 hospitales públicos, entre ellos el Hospital de Clínicas, el ANARI, el de Odontología, el ROFO, que dependen de la UBA. Bueno, digamos, es el último bastión que el Estado quiere sacarse de encima. Lo que dice la doctora, que en Inglaterra hay 950
millones de dólares destinados como presupuesto educativo para para las universidades. Y lo que dice la doctora es que a cada estudiante se le da una beca para que estudie y para que se mantenga, es decir, para que pueda mantenerse estudiando durante todo el periodo que estudia, y luego hay un sistema de devolución una vez que está insertado en el mercado laboral y que gana un sueldo lo suficientemente importante como para poder hacer un reintegro, digamos, ¿no? Pero bueno, la participación del Estado, si bien es de otra manera, es fundamental y es lo que garantiza que los docentes tengan unos sueldos este, acordes a su labor, buenos sueldos, ¿no? Es otra manera, pero el Estado está Liliana, ahí. me gusta aportarte, ¿te puedo aportar algo cuando termines? Sí, sí, por favor, si ustedes quieren preguntarle a los invitados o quieren Sí. intervenir, yo quería solamente agregar esto. Ah, está bien. Liliana, quería aportar que la ley más progresista que tenemos en este momento es la de 1884, creo que es 84-86, que es la ley 1420, que prácticamente se quedó sin ámbito para ejercicio, para ejercerla, porque las escuelas primarias prácticamente pasaron todas a municipios o provincias. Es así que hay provincias donde es obligatorio dar clase de religión o comienzan el día rezando el Padre Nuestro. Ya no hay más laicismo obligatorio en unas cuantas provincias, porque no son más nacionales y las escuelas laines eran producto de la propuesta del legislador Laínez para suplementar aquellas provincias que no podían mantener sus propias escuelas. Dependían de la nación y ya no son más de la nación. Ujú. Sí, bueno, la ley 1420 fue reemplazada en el año 93 por la Ley Federal de Educación y en el año 2006 por la que está hoy en vigencia, que es la Ley Nacional de Educación, ¿no? Está en vigencia es esta última del año 2006. ¿Mm? Este, bueno, no sé si quieren alguno de los integrantes del equipo, Walter, Claudio, Marta o Luisa, comentar algo, preguntarle a nuestros invitados. Sí, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias a los tres por estar acá. Les voy a dejar tres preguntas para el que me quiera contestar. La pregunta uno es, bueno, ¿cómo continúa la lucha universitaria dado ahora el nuevo escenario del veto de Milei? Es decir, que el tipo ha redoblado la apuesta. ¿Cómo redoblamos la apuesta nosotros desde la lucha desde este lado? Al principio vos, Facundo, habías mencionado que alguien tiró la propuesta de la toma de la facultad. Entonces les pregunto, ¿creen que en esta segunda etapa de la lucha lo que se viene es la toma de las facultades, dado que el gobierno profundiza su política, digamos, contra las universidades públicas, bien por el veto o bien por el presupuesto 2025? Que, bueno, me gustaría que desarrolle, pero el presupuesto 2025 viene con un masazo muy importante hacia las universidades y hacia el conjunto de la educación. La otra pregunta que les hago es, ¿por qué creen ustedes que el gobierno responde con el decreto? ¿No hubiera sido más inteligente eh, de última ceder, sentarse a negociar? Porque el gobierno ha recibido un masazo, sobre todo en aquellas provincias que es, podríamos decir, el corazón, digamos, del gobierno, o si se quiere, digamos, del voto por derecha. Por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba se habla de una marcha desproporcionadamente, pero enorme. Y en Córdoba, tanto el macrismo en su primer momento como Milei
había recibido una cantidad de votos enorme que prácticamente les permitió ganar la elección. Y lo mismo pasaba en Mendoza, bueno, y en otras provincias donde en el balotaje Milei sacó una cantidad de votos importantes. ¿Por qué el gobierno se arriesga a, por qué no hace demagogia? Eso es lo que quiero decir. ¿Y por qué se arriesga a una confrontación que sabe que le saca capital político? Y la tercera pregunta que les hago es, ¿cómo creen que se puede separar este movimiento de lucha universitario de la dirección de los rectores? Que está claro que para ellos es una moneda de cambio la lucha. Primero porque ya lo hicieron. Recordemos que Jacobiti y los diputados que le responden a Jacobiti votaron a favor de la ley bases y que a cambio era sentarse por un presupuesto de la UBA. Vos recién, Federico, mencionaste el impuesto a los graduados. Eso lo dijo Martín Lustó en una entrevista con Feynman. Está en YouTube y, digamos, particularmente, yo incluso antes del programa lo volví a ver para chequearlo, algo que me molestó a mí particularmente porque yo también soy graduado en Historia de la Universidad de Buenos Aires y cuando escuché eso, imaginen que dije, pero qué pedazo de, bueno, no puedo seguir. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que el movimiento en todas partes, no solo en la UBA, sino en Misiones, a nivel nacional, se pueda ir separando de esta dirección de los rectores? Así que bueno, les dejo estas tres preguntas planteadas y bueno, sé que no son fáciles de responder, que esto es un proceso de lucha, pero bueno, a ver cómo continuamos. Ahí me parece que Claudio, eh, Sí, mientras los invitados van pensando las respuestas, por ahí Claudio quiere acotar algo. sí, yo creo que la lucha por la educación en las universidades también es una lucha por el conjunto, por el total de la educación, y es una cuestión nacional de la población. Entonces, me parece que acá significa que sigamos insistiendo en la lucha, pero llamando a todas las organizaciones, todas las instituciones de la gente, del pueblo, de los trabajadores, para que apoyen esta lucha en defensa de la educación nacional, porque es un ataque no solamente a las universidades, sino que el presupuesto significa una reducción de los gastos en educación en todo el conjunto de la educación. Por eso me parece que es nacional. La cuestión es esta: si van los rectores a luchar junto con los estudiantes, los docentes y los no docentes de las universidades, sí, los rectores pueden ser gente que quiera tener la moneda de cambio, pero hay algo muy importante. Si van a la movilización es por dos cosas. Por un lado, la movilización y las luchas son muy grandes, muy fuertes, y ellos quieren usarla para el cambio. Pero cuando se está luchando, la gente que lucha toma más conciencia, toma más fuerza, tiene mejor ánimo para seguir luchando. Y si los rectores después retroceden, igual que la CGT, si después retroceden, o los partidos políticos patronales, si después retroceden, tenemos que continuar todas las organizaciones que son consecuentes en seguir esa lucha, porque nosotros no le vamos a decir a la CGT no vengan, a los rectores que no vengan, tienen que estar, pero cuando ya dejan de ser consecuentes, seguir nosotros para tratar de empezar a dar una nueva dirección a las luchas. Esa es la cuestión. Y segundo, que nosotros no nos enfrentamos a un gobierno fuerte, nos enfrentamos a un gobierno débil. Por eso la insistencia del gobierno no nos dio a nosotros. Yo soy docente de economía de la Universidad de Buenos Aires, digamos, jubilado. Ya estoy jubilado, estoy viejo. Entonces,
es importante ver que este gobierno insiste en cortar todo por dos cosas. Por un lado, por su debilidad. Y el único apoyo que tienen son las empresas, las grandes empresas, el imperialismo, los acreedores financieros del país, la banca. Lo que ellos ahorran por este lado, por el otro lado, según el economista Willy Cohen, las empresas financieras en 9 meses ganaron en dólares el 25% de sus inversiones financieras en ¿Puedo, dólares. puedo Eso es comentar lo que, algo eso es después? lo que se saca, se arranca de la gente todo lo posible. Reducción de los salarios, despido de la gente, disminución de los gastos. 1% se da de aumento a los trabajadores en el sector público, 2% en el sector privado. Eso que se arranca se distribuye entre tres sectores: energía, financiero y la minería, las extractivas. Esas son las principales. Y después los sectores exportadores ¿cómo se llama? Del sector agrario. Esos son lo que se arranca de un lado se le da al otro. Esa es la verdad. Nadie dice, por ejemplo, que el déficit se debe se debe a que se gasta mucho, sino se dice que el Estado no está cobrándole a los grandes ganadores nada. Esa es la verdad. O sea, lo que hacen es transferir riqueza de un lado a otro. Y ese es el negocio de Caputo, el negocio de Milei. Esa es la cuestión que ellos tienen. Y por otro lado, al mismo tiempo, con las tasas de interés y con lo que está pagando en dólares, lo que tiene que pagar en dólares de ganancia, la Argentina va a endeudarse o va a aumentar su deuda en cerca de 30.000 millones de dólares este año. Entonces, yo creo que la lucha debe seguir llamando a la mayor unidad posible. Si viene Massa, venga Massa. Si viene la abuela del diablo, que se junte con nosotros para luchar. Yo he ido a esa marcha. Pero cuando ellos dejen de luchar, nosotros vamos ahí a denunciarlo. No lo podemos denunciar antes. Decir, vienen los rectores porque quieren una moneda de cambio. Estamos haciendo una denuncia que la gente no lo va a ver si está viniendo el rector a luchar. Pero a ver, yo puedo agregar algo. Sí, Yo trabajé en la universidad, en la Facultad de Psicología. Los rectores, en general, habría que ver caso por caso, puede haber honrosas excepciones, son representantes del Estado, de la patronal adentro de la institución. Entonces, hay que separar la posición de la comunidad educativa, que está a favor y en defensa de la universidad de la postura de ellos. Aparte se vio hace poquito, la UBA se quiso cortar sola del resto de las universidades y no fue a uno de los paros que se hicieron en estos últimos meses y ahora le están dando el mazazo a todas juntas. Pero quiso el rectorado de la UBA, quiso separarse, cortarse solo y a ver si obtenía determinadas migajas y dejando sola al resto de las universidades nacionales. Obviamente no fue así. Y bueno, ahora están todos con la misma problemática del presupuesto del año 2025. pero al Es, rector no le podemos decir en la marcha anterior, no que no, vengas pero por es 48. importante que no dirijan Pero el cuando movimiento. dejó de hacerlo y cuando se cortó solo, ahí hay que denunciarlo para Sí, seguir, sí, pero podemos, seguir la a lucha. ver.
digamos, las instituciones reproducen en general, Por su- en chiquito, lo que es las estructuras políticas de clases. En general, puede haber honrosas excepciones, los que están en cargos altos, primero que son cargos políticos y que representan los intereses del Estado adentro de esa institución. Digo, como panorama ¿Me general. permiten, por Después favor? puede haber honrosas excepciones, ¿no? No podemos hablar de los rectores en abstracto, hay que hablar en concreto. Ninguno de ellos se opone a la aplicación de la CONEAU, que es la degradación de los títulos, como objetivo, uno de los objetivos, la degradación de los títulos de grado, ¿no es cierto?, para habilitar la educación privada a través de la realización de maestrías y posgrados, que no haya que hacerlo, pero hay que pagarlos. Si estos fueran gratuitos, sería otro cantar. Por lo tanto, que además han tenido en el proceso de liquidación de la educación pública, que es la política del Banco Mundial, que lo presentó el peronismo allá por los 70, lo empieza a ejecutar Videla y continúa a través de todos los gobiernos y todos los partidos, es lo que está en discusión. Esta es la fase final nada más. Entonces, de una manera brutal, porque el recorte presupuestario tiene muchísimos años. El 90% va solo a salarios. Con el 10% se paga la luz, el gas, teléfono, internet y terminó el presupuesto. Y ni siquiera alcanza para eso. Y los rectores, a través del SIN, además se representan como la patronal de los trabajadores docentes, porque son los que firman la paritaria y pelean por firmar a la baja. Parte de esto se ha desligado el rector, que antes decía que ganaba como un docente de dedicación exclusiva con máxima antigüedad. Ahora ganan fortunas. Este, entonces, esta gente que ha llevado sistemáticamente la reforma educativa, incluso más, decía el compañero recién sobre la cuestión de las investigaciones, en la ley sobre propiedad intelectual y producción científica y demás, la empresa que pone el dinero para hacer algún desarrollo aplicado, desarrollo de es la propietaria de los resultados, pero además el dinero que pone se desgrava de impuestos. O sea, utiliza la infraestructura del Estado, mano de obra altamente calificada, y se lleva todo por dos guitas. Por nada, porque al desgravar de impuestos quedó en la nada. Entonces, en esta reforma que ahí ustedes enunciaron a partir de la Ley de Educación Federal, la Ley de Educación Superior y demás, está en la fase, en la última fase de aplicación, nada más que por las características de quienes nos gobiernan, tiene esta forma brutal de, ¿cómo es? Eh, de ejecutar. Él veta como veta por la misma razón por la cual veta la ley de los jubilados. Basta con, ¿cómo es? No tiene ni la ley que se votó de financiamiento universitario, ni la ley de jubilados significaba económicamente ningún peso para el presupuesto. Pero tiene que imponer su autoridad y dar una muestra política a sus mandantes, que es el capital financiero, como se dijo acá. Han ganado fortuna, porque han revalorizado bonos que cotizaban a muy poca valor, han duplicado su cotización. Con venderlos han hecho ganancias extraordinarias. Entonces, esta es la política. Hay que entender, cualquiera puede ir a la marcha, pero hay que establecer los límites en el cual hasta dónde van a ir, porque el problema central es que la educación pública está siendo liquidada, no ya por este gobierno, no solo en este país, sino porque hay un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, etcétera, en que la burguesía no se haga cargo del presupuesto educativo. El que pueda estudiar, que estudie, y el que no, vivirá en la tiniebla de la ignorancia. Esta es la política fundamental y que no tiene resolución ni en este sistema parlamentario, y todos los gobiernos la han aplicado sin, ¿cómo es?
Sin esta reforma, nadie ha cuestionado lo que se ha hecho antes, hubo alguna cuestión de modificación cosmética, y que, claro que si uno va a hacer una pelea, va a tratar de convocar a todo el mundo, pero lo que está dispuesto acá es una dirección, lo que se critica es una dirección que capitula, que no denuncia, que vamos a una situación mucho peor. Las direcciones sindicales han estado prácticamente paralizadas. Yo fui miembro de la mesa ejecutiva de Conado Histórica alguna vez, y la huelga del 2005, 2005-2006, que desarrolló Conado Histórica, que fueron más de 60 días continuados, fue lo que nos permitió ser los únicos trabajadores del país que tenían todo el salario en blanco, y luego conquista importante como el convenio del 82%. Todo eso ahora ni siquiera se pone en discusión la gravedad que tiene, porque el ataque no es solo el salario, está el vínculo con las jubilaciones, el vínculo con las obras sociales, todo lo que nos afecta como trabajadores. No es solamente un vetito. Este, y por otro lado, es que eh, vamos a decir, el compañero decía hoy, las excepciones impositivas que andan alrededor de 2,5, 2,9, cerca del 5% las excepciones, porque en los anexos siguientes por lo menos en el presupuesto 2023, a los anexos siguientes de las empresas que se venían beneficiadas de la ley, se incorporan un conjunto de empresas que no están enunciadas en la ley, pero bueno, se ven beneficiadas, y cerca del 5% del PBI. Eso se podría resolver, es decir, el problema del dinero se podría resolver de mil modos diferentes, ¿no es cierto? Ni hablar de la evasión en las exportaciones, bla, 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 todo esto, pero todo eso significa también un programa que uno tiene que mostrar a la población de cómo resolver el problema. Eso es lo que hay que discutir. Después el problema del método. No hay, prácticamente las direcciones estudiantiles aquí no han hecho ninguna asamblea, las direcciones sindicales tampoco han hecho asamblea, como para garantizar una masividad mayor, organizada, que esté dispuesto a dar una pelea con los límites que pueda tener una pelea. Uno sabe que puede ir, perderla, volver, pero siempre sabiendo las condiciones en las que va a ir, en la que se está desarrollando. Las movilizaciones ayer de los trabajadores docentes, en, que iban organizados detrás de las columnas sindicales, eran muy pequeñas. Sin embargo, la mayoría iba en forma independiente. ¿Se entiende? Por falta de confianza, entiendo yo, a estas direcciones. Entonces, hay que seguirla, hay que derrotar. No es el gobierno débil el que gobierna, es una coalición política. Si esta coalición política derriba el decreto 070 y derriba, como derribó la ley base en su momento, este gobierno ya hubiera caído, nunca hubiéramos estado discutiendo esto. El problema es que es una coalición que lo sostiene y que tiene, como en el caso del peronismo, tiene las ligazones con todos los sindicatos y demás. No podemos obviar que la CGT puede mandar un parito. No hay un paro nacional que quiebre esta política, pero está anotado en la reprivatización de la jubilación a través de la FJP. Si yo no digo esto, puede venir lo que quiera, pero vamos a discutir el panorama completo. No es la universidad como una isla en este terreno. Bueno, eso nada más. No Bueno, contesté lo que decía el compañero porque se me perdió las tres preguntas. Pero va bueno, a tener que repetirlas, Walter. No sé si Federico bueno, Sí, o, yo o me anoto, me anoto. Facundo quieren, tomaron nota Sí. y quieren responder. Sí, sobre el debate No, no. y Una volviendo a cosita, las... una cosita nada más. ¿No íbamos a hacer un pequeño intervalo para tomar respiro? Sí. Qué buena Bueno, idea, qué buena idea. Yo estoy Compañero, esperando, Claudio, que terminemos este tema porque después viene un tema también de política internacional y situación, ¿no es cierto, Lili? Así que cuando terminemos, creo, el tema con respecto al el tema universitario,
Vamos a ir a una pausa musical acá en Conciencia Top New. La conductora nos dirá. Bueno, bueno, gracias Luisa. Bueno, Federico, a ver, te escuchamos. Sí, y volviendo también, sí, metiéndome en el debate y volviendo un poco a las preguntas de Walter sobre por qué el gobierno actúa de esta forma tan provocadora, que también la vimos cuando fue lo de los jubilados, armando un asado casi de festejo, es decir, pareciera que no le importa nada. Digo, bueno, efectivamente el gobierno representa a un sector del capital financiero, de los grandes negocios, que está dispuesto a reventar todo lo que haya que reventar para asegurar el pago de la deuda. En ese sentido, todo lo que está haciendo son señales que buscan prometer ese pago que de todas formas es imposible para el país. Pero también el gobierno es consciente, el gobierno de Milei, de que ha reunido un apoyo en la burguesía, en los partidos tradicionales, que se sustenta sobre la base de un furioso ataque contra la clase obrera, con la reforma laboral, con esto incluso que se presenta como lo que es el déficit cero. Ahora uno escucha a Cristina Kirchner, habla de déficit cero. Escucha a los rectores que también dicen que se puede financiar la universidad sin alterar el déficit cero. Un engaño, porque acá no hay, primero no hay ningún déficit cero de nada, el país se dirige hacia la quiebra completa de su economía, de su moneda, ya están tomando el discurso de Milei y ya se presentan como una variante del propio gobierno. Eh, el gobierno es el que es consciente de esto. El gobierno es el más consciente de que del otro lado, del lado de los partidos tradicionales, no va a recibir nada en contra. Entonces, sigue avanzando. Por eso, este problema de cómo sigue la lucha y de si los rectores están o no están, el problema no es tanto en función de qué medidas se vaya a tomar, si ahora seguimos con una toma o seguimos con otra marcha, sino justamente este debate político sobre cuál es el rol que están cumpliendo los rectores, cuál es el rol político que están cumpliendo los partidos tradicionales, y una idea, una conclusión que tenemos que sacar los estudiantes y el conjunto de la docencia, que por supuesto ya se viene procesando, que da la sensación de que en el interior, por lo menos por lo que uno escucha, con las tomas creo que bueno, en Córdoba se tomó el rectorado unos días, a tiempo atrás se tomó en San Luis, hay avances en este sentido, pero al menos en la UBA, doy cuenta de lo que veo en general, falta la conclusión política de que el enfrentamiento contra el gobierno no es con los partidos tradicionales de aliados, porque los partidos tradicionales de aliados están colaborando con el gobierno. La idea de que vamos a luchar, a luchar, a luchar y cuando nos derroten, ahí vamos a sacar la conclusión de que nos cagaron los rectores, nos cagó la CGT, nos cagó todo el mundo, entonces vamos a luchar más, es una especulación. Sencillamente lo que puede pasar es que después de la derrota, sencillamente nos derroten y la universidad esté mucho peor, la gente desmolarizada y bueno, y el gobierno tome nuevo impulso para ir por más ataques. Entonces este problema de cuál es el rol que están efectivamente cumpliendo las autoridades universitarias, los sindicatos, hay que clarificarlo porque todo esto que se está armando en el Congreso de una ley que, insisto, se está discutiendo una ley que no resuelve nada, que ya por su diseño no establece ningún aumento. Antes teníamos huelgas directamente por el aumento del salario, ahora tenemos acciones para que se apruebe esta ley o para que no se vete. Hay una dirección de llevar esto a una encerrona. No es inocente todo esto. E incluso tan sofisticado el operativo político este que se armó, que todo el mundo votó, excepto Milei, todo el mundo votó a favor de esta ley en el Congreso. El peronismo, los radicales, pero el Frente de Izquierda también. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en la UBA, a los partidos del Frente de Izquierda, donde tienen algún peso, bueno, convocando a los estudiantes no, y a los docentes no a seguir la huelga, no a seguir la lucha, sino a luchar por la aprobación de la ley, porque no se sancione, porque se sancione, para que no se vete. Es decir, hay un operativo político de magnitud
para encarrilar toda esta bronca creciente popular contra el gobierno, bueno, por lo que serían las instituciones, los sindicatos, que hoy, como alguien dijo acá, son un lastre en esta lucha, son completamente un lastre, nadie ha organizado, al menos en la UBA, a nadie se le ha ocurrido armar una asamblea, por ejemplo, de toda la universidad, interfacultades, para dirigir una lucha, no se le ocurrió a los que dirigen la FUBA, a los radicales, pero tampoco se le ocurrieron a los que dirigen el sindicato docente de la GDUBA, que son directamente del Partido Obrero. Entonces no hay una voluntad de reunir una fuerza que efectivamente tiene que ser contra el conjunto del régimen social y tiene que influir medidas de lucha que rompan con la unidad con los rectores. Efectivamente, por ejemplo, si se quiere tomar las facultades, ahí ya tenemos un problema, porque los rectores, si algo que no quieren es que la cosa se escape de su control. Nosotros tenemos que impulsar medidas en ese sentido. Pero insisto, más allá de las medidas, lo importante es la conclusión fundamental, que es que para enfrentar a Milei los socios de Milei, los colaboradores de Milei, el viejo régimen político que ya se viene resquebrajando hace tanto tiempo, no es un aliado, es un obstáculo y hay que superar a los dos. No es uno contra el otro, sino efectivamente esto que digo. Y para eso la mejor prueba de todas es efectivamente lo que está ocurriendo en el conflicto universitario, lo que declara cada uno y a dónde están llevando la lucha esta cada uno. Federico, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que opina o de los que vos tenés cercano a vos o los estudiantes? ¿Qué piensan la mayoría de los estudiantes? Porque acá estamos como conversando mucho por el lado de la dirigencia, pero ¿qué piensan los estudiantes? Es una pregunta compleja, ¿qué piensan los estudiantes? Muchos deben de haber votado, sí, pero hay que saber qué Sí, piensa la sí, sí, gente obvio, para obvio. darle la Y hay sí. muchas opiniones. A mí me da la Muchos sensación, algunos deben de haber votado a Milei y otros tendrán claro probablemente el rol de muchísimos, los muchísimos, rectores, de los sindicatos, otros no. Por eso es, porque, ¿cómo lo tanteás vos? efectivamente, sin una gran porcentaje de los estudiantes habrán votado y votaron a este gobierno. Lo que se está atravesando es una experiencia política, porque al menos en la UBA no se han levantado voces casi ninguna de apoyo al gobierno en todo esto. Ha habido una gran unanimidad en que hay que enfrentar esto, incluso entre gente que votó a Milei. Ahí eh, son más argumentos en lo que yo estaba diciendo antes. Muchos estudiantes que votaron a Milei no es que lo votaron porque son protofascistas o quieren que los extranjeros se vayan del país o le quieren pegar a las mujeres o todo este tipo de cosas, sino que lo votaron porque lo que había enfrente para ofrecer tampoco entusiasmaba nada. Es decir, el gobierno de masa, la hiperinflación, todo el desastre que había antes. Entonces hubo todo un sector que lo votó, bueno, obviamente confundido, pero por razones que habrán pensado que eran positivas. Eso rápidamente se atravesó una experiencia. Hoy da la sensación de que la gente, no solo la gran mayoría de los estudiantes, no es que está en contra, está recontra en contra del gobierno. Es decir, si dependiera de ellos, efectivamente, bueno, todo esto no estaría ocurriendo, pero mi sensación es que lo que falta es este tipo de conclusión más general, más profunda de cuál es el rol que está jugando cada uno y cómo nos están cagando, si se puede decir de esa forma, los que supuestamente están de nuestro lado. Ese creo que es el gran problema político a desentrañar en la universidad. Eh, el rector, bueno, ahí el presidente del SIM. Hay una nota que sacó Facu hace poco, lo puede profundizar. Acá el ¿Qué compañero es el SIM? nuestro. ¿Qué es el SIM, perdón? El Consejo de Rectores, Consejo Interuniversitario Nacional, bueno, salió a decir que la universidad puede estar al servicio del proyecto del país de Milei. Es decir, un país que
no sé qué proyecto será, pero el único proyecto que hay es reventar a los jubilados, a los trabajadores, meter a Argentina en el medio de una guerra internacional, apoyar a la masacre sionista. No sé en qué cabeza cabe que la universidad pueda ser parte de un proyecto, si es que se lo puede llamar así, lo que está haciendo esta camarilla que gobierna y este grupo que está haciendo todo esto. Yo creo que lo principal de desentrañar es esto, cómo enfrentamos al gobierno y estimular iniciativas, si se quiere, revolucionarias. Es decir, acá hay que armar un gran movimiento que derriba al gobierno. No lo vamos a convencer de que cambie de opinión. Probablemente para que la universidad triunfe y para que los trabajadores triunfemos y demás, el gobierno se tenga que ir. Y si se tiene que ir el gobierno, bueno, tiene que haber un proceso político más avanzado. Eso, bueno, es lo que probablemente se pueda discutir en mejores términos en la medida que esta experiencia se vaya desarrollando. Bueno, gracias, Federico. Yo quiero hacer una acotación. En el gobierno anterior había inflación, no hubo hiperinflación. Eso dice mi ley, es mentira. Entonces vamos a ubicarnos, ¿viste? Porque si no, sí había inflación, pero no había hiperinflación. Claudio, mira, yo no sé si alguien quiere intervenir y demás, está muy interesante todo, pero a ver, esta ley de financiamiento que se está hablando, que Federico decía que votaron varios sectores, en números, ¿qué quiere decir? Porque la verdad que creo que la audiencia y nosotros mismos desconocemos la ley de financiamiento. Si tenemos que hablar de números, ¿nos podés aclarar un poquito este presupuesto que se dice que en el 2025 va a ser, que no va a alcanzar para nada? Digo, para la audiencia, para que se entienda, para ver de qué estamos hablando, ¿no? De lo que se votó y de lo que se vetó. Bueno, primero voy a decir algo con respecto a mi historia, con respecto a la historia de unidad en la lucha y de enfrentamiento a las direcciones que no son, que son contrarias, pero están en la lucha. Tengo la experiencia del Cordobazo, la experiencia de las coordinadoras interfabriles de la época antes de contra Isabel, y tengo mucha experiencia de cómo se lucharon para derrotar a las falsas direcciones, a las malas direcciones. Por eso no estoy diciendo acá algo que no se puede hacer, sino que cuando se unen hay que unirse, y cuando ellos se van o enseguida lo usan como moneda de cambio, ahí nosotros tenemos que seguir la lucha. Y yo lo he hecho en muchos lugares, desbancando a direcciones terribles, ¿eh? A burócratas en la parte sindical. Bueno, ¿qué dice la ley sobre los gastos de funcionamiento? Bueno, los gastos lo que hace es proponer, la iniciativa es de que actualizar las partidas del presupuesto 2023 no es aumentar el gasto, sino que como hay, ¿qué pasa con los ingresos del Estado? Desde noviembre del año pasado hasta ahora, aumentaron. ¿Por qué? Porque los impuestos se aplicaban sobre los precios que aumentan. Entonces, los ingresos del Estado aumentan. Y los gastos estaban ya determinados, no sé, para la universidad, pero lo congelaron nominalmente, quiere decir, mantengamos los mismos. En vez de decir, si aumentaron los ingresos, aumentemos el gasto en la proporción y no cambiemos nada. O sea, si yo tengo, me ingresa más plata en forma real, en forma nominal, pero en forma real es lo mismo, teníamos lo mismo. Pero si yo no si yo mantengo mis ingresos con una plata que se desvaloriza, mis gastos con una plata que se desvaloriza, me reducen los gastos. No puedo pagar. Ese es el problema.
eh, para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del presupuesto, como se actualizan los ingresos del presupuesto. Esa es la cuestión. Según la inflación acumulada el año de este año, la propuesta era de un 211,4%. Y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del índice de precio al consumidor. O sea, si aumenta el índice de precio al consumidor, una vez actualizados los gastos de funcionamiento, ir actualizándolo con los descuentos de los aumentos ya otorgados. Esto implicaría que para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI. O sea, nada más que eso. Eso equivalía. Que en total son 738.595 millones de pesos. Eso es lo que lo que se está defendiendo. Es un valor insignificante con respecto al presupuesto. Estamos de la ley de financiamiento, a ver si lo podemos hacer fácil porque que en general se dificulta entender todas estas cosas económicas. Esta ley de financiamiento que se vetó, ¿alcanzaría para algo? Digamos, a ver si lo podemos decir en forma fácil. Aumentaría en su mayor parte los salarios de los docentes y todo el personal de la universidad. ¿Alcanzaría para aumentar los salarios en qué porcentaje? Más o menos unos 20%. Ujú. Para eso alcanzaría la ley de financiamiento que se Mientras vetó, para que aumentar un la 20% los pérdida, salarios. claro, Mm. alcanzaría porque estaría, la ley dice del aumento sin considerar el año pasado. La Ujú. inflación de diciembre fue la fuerte. Claro, ahí sí que Pero hubo una la ley explicación. encima no recupera las pérdidas que tuvieron los docentes, el Ujú. personal de la universidad. No la recupera una parte. Ni siquiera eso. Claudio, disculpa que te pregunte, pero para que se entienda o para que entiende quien nos escucha. O sea, que al vetar esto quiere decir que el 2025 los docentes van a tener el mismo salario que este año todo el año. No, lo que se está vetando es la actualización del presupuesto actual del 2024. El 2025 es otro presupuesto. Ujú. O sea, se está vetando el hecho de que los gastos en la universidad y en la educación, en la universidad en este caso, se actualice conforme se actualizan los ingresos en el presupuesto. O sea, el presupuesto se consideran ingresos y gastos. Si aumentan los ingresos porque con la misma tasa de impuestos los precios han subido, por ejemplo, el 21% del IVA sobre 100 son 21 pesos, pero sobre 1.000 son 210 pesos. Entonces, si ha aumentado esos ingresos, que también aumenten proporcionalmente esos gastos, que es el gasto en la universidad. Actualizar el gasto actual del presupuesto actual. Eso es lo que se está discutiendo. Es un horror. Ujú. Hasta eso está vetando. Y yo soy Ah, jubilado y estoy en la lucha también de jubilados, en la Unión de Trabajadores Jubilados en lucha, como vos sabés, y nosotros estamos luchando también porque nos mataron.
Entonces, A ver, te lo voy a hacer muy fácil. elemental, porque a mí nosotras somos del área humanística y todo lo que sea números nos cuesta mucho entender. Mirá, te El voy a decir año que algo. viene, Ustedes ¿cuánto tienen van que... a ganar los docentes? ¿Se va a poder pagar la luz en las universidades? ¿Se va a poder pagar el gas? ¿En qué situación va a estar las universidades nacionales? Porque este año ya está terminando el 2025 con respecto a los salarios y con respecto a los servicios y al mantenimiento. A ver si así, digo, para la audiencia lo podés comentar. ¿En qué Bueno, situación van a estar? en este momento no tengo los valores del presupuesto nacional, pero en el presupuesto están considerados una participación menor en los gastos del gobierno de la educación y la salud. Esos son Yo te lo los... hago fácil, discúlpame, Claudio. Lili, yo Dale. te lo hago re fácil. Yo no puedo pagar la luz. Tengo su método de los servicios en mi casa, imagínate en las universidades. Yo creo que nadie va a poder pagar los servicios. Es muy sencillo. Yo tampoco no entiendo mucho todos esos términos económicos, pero entiendo mi día a día, Lili. Yo Ujú. sumé todos los gastos que tengo que pagar, 200.000 pesos de nada más de servicios este mes. O sea, Sí, perdón, gente, y si le preguntamos a los invitados, porque a mí tampoco me quedó claro. Es decir, Ujú. concretamente, esta ley de financiamiento, ¿qué es lo que financia? Hasta donde yo sé, el presupuesto 2025 le No, das poco menos de 4 billones de los 8 billones que pide el SIN, digamos, el rectorado. Ujú. Y esta ley, digamos, ¿qué es, digamos, lo que recompone, entendiendo el problema salarial y entendiendo el funcionamiento de la UBA, ¿no? O sea, hay que pagar la luz, el gas, hay que arreglos, infraestructura. ¿Qué es lo que repone esta ley? Porque yo le comento, esto viene también a colación, quizás con el debate que estamos teniendo, porque a mí me pasaba cuando fue la marcha de los jubilados. Obviamente que yo quería marchar por los jubilados y marcho en contra del veto, pero no quiero marchar por 15.000 pesos de aumento, que era lo que era la ley. Y de hecho, uno veía la televisión y todos los diputados, sean peronistas o radicales, te decían, y el aumento es de 15.000 pesos. Yo no sé por qué mi ley lo veta. Entonces, bueno, yo marcho por los jubilados, marcho en contra del veto, pero no quiero marchar por 15.000 pesos. Es decir, yo en mi caso le digo no a la ley también. O sea, le digo no al veto, pero a la ley no me gusta nada. ¿Me entendés? Entonces, a veces en la lucha es inevitable la toma de posición. ¿Me entendés? Es decir, yo estoy en contra del veto. Ahora, ¿estás a favor de la ley? Y mirá, si la ley son 15.000 pesos, y estoy en contra de la ley también. Pero le quiero preguntar a los compañeros acá presentes, en concreto, ¿qué repara la ley? Bueno, a mí me gustaría intervenir. Eh, la ley fue hecha para salir del paso. El segundo cuatrimestre empezó con un paro de 72 horas, y rápidamente se clausuró la lucha que venía en ascenso en función del reclamo al Congreso de esta ley. Eh, es una ley que por un lado le encomienda al Poder Ejecutivo, y esto ya nos tiene que dar la pauta del carácter de la ley, porque es meramente exhortativa, es decir, no establece al gobierno, no establece en el articulado al gobierno, al Ejecutivo que realice los aumentos al presupuesto y el salario, sino que simplemente se lo encomienda, ¿no? Y propiamente sobre el salario, en el artículo quinto establece, bueno, que se actualice recuperando lo perdido en el año, pero acto siguiente, en el artículo sexto, dice que eso no sucedería si es que el gobierno llama paritaria. Y las exacto. paritarias el gobierno las está cerrando por decreto. Entonces hay trampas por todos lados en la ley, lo que marca el carácter, el mismo carácter de ella. Sirvió para desmovilizar todo un proceso
que por las propias características eh, que iba adoptando, esto es, un paro indefinido, una huelga educativa, atentaba contra los intereses de las mismas gestiones de la facultad, que son de los mismos partidos políticos que están en el Congreso. Si hay alguien, y acá se mencionó, al que no le interesa justamente que se inicie un proceso de toma de las facultades, es, en primer lugar, a los rectores, porque esto atenta contra el normal funcionamiento de las facultades, de la universidad, y por lo tanto, el normal desarrollo de los negociados que ellos tienen en las facultades, esto de convenios con empresas privadas, posgrados pagos, cursos de extensión pagos. Bueno, una toma de la facultad pone en cuestión la continuidad de todos estos negocios privados a expensas de la educación pública. Y por lo tanto, ya un poco retomando las preguntas que hizo Walter hace unos minutos, ya marca esta medida, por ejemplo, avanzar en la toma de las facultades, que nosotros opinamos es muy necesaria, ya marca una separación en la lucha entre los rectores y los estudiantes, los docentes. Eh, bueno, creo que la discusión gira en torno a esto, es decir, por un lado está la idea de continuar exigiéndole al Congreso, por una ley que, bueno, por estas mismas características, resulta insuficiente, solo se aplicaría para el 2024, después tenés el presupuesto 2025 que extiende esta situación de miseria, y por otro lado, eh, la posibilidad de desarrollar una orientación política que impulse estas medidas que en la práctica marcan una separación de esta otra orientación que decía, que es la toma de las facultades, es algo que en filosofía y letras ya debemos tomarlo como un hecho a partir del lunes, y que hay que lanzar, los estudiantes debemos lanzar al resto de compañeros de facultades y universidades el llamado a que repliquen la medida en otras casas de estudio, eh, con esta orientación. Nosotros tenemos que luchar para derrotar al gobierno porque la ley es papel mojado y por otro lado el presupuesto 2025 extiende esta situación de miseria. Ujú. Bueno, gracias Facundo. De cualquier manera, un representante del trabajador, de los trabajadores en el Congreso tiene que votar a favor o en contra. Y bueno, a veces pienso que aunque sea poco, no podés votar en contra. Digo, hay que tomar una posición, digamos, cuando hay que levantar, ¿no? Este, porque si no te pones del otro lado. Bueno, son todas situaciones muy difíciles. Este, bueno, es muy interesante todo lo que nos han comentado, los invitados. Yo creo que íbamos a conversar un poquito sobre la situación de Medio Oriente. Bueno, nos va a quedar para la próxima. Así que si ustedes me permiten, antes de que cada uno haga el cierre que le parezca más pertinente, yo voy a leer de- lo que dijo Julian Assange, el periodista que estuvo muchos años preso en Gran Bretaña, que recientemente fue liberado justamente por hacer denuncias sobre la participación de Estados Unidos en la guerra de Irak. Y bueno, denunció que Israel está asesinando masivamente a palestinos y palestinas en Gaza usando inteligencia artificial suministrada mayormente por Google, Amazon y Microsoft. Se está usando inteligencia artificial para crear asesinatos en masa. La mayoría de objetivos en Gaza son bombardeados como resultado de un ataque de inteligencia artificial. La conexión entre inteligencia artificial y la vigilancia es importante. La inteligencia artificial necesita información para generar objetivos, ideas o propaganda. Los datos de vigilancia de los teléfonos e Internet son claves para entrenar esos algoritmos, señaló. A comienzos de agosto, un grupo de empleados de Amazon, Google y Microsoft denunciaron en un comunicado que las corporaciones son la columna vertebral tecnológica del genocidio que Israel está perpetrando contra palestinas. Al igual que IBM ayudó a la Alemania nazi a vigilar
calcular y asignar la muerte a los judíos durante el Holocausto, las grandes empresas tecnológicas están ayudando directamente al ejército israelí en su campaña genocida, sentenciaron. La protesta pública de los empleados se dio después de que una investigación de la revista 972 Magazine destapase que las tropas israelíes utilizaron utilizan los servicios de computación en la nube de Amazon para recabar y almacenar información de vigilancia sobre la población gazatí y herramientas de inteligencia artificial de Google y Microsoft para aplicar a fines militares. Bueno, Assange vuelve otra vez a denunciar esto, que ya se tenía una cierta idea, pero bueno, es lo que hacen cuando bombardean una zona y caen determinados dirigentes opositores, que es lo que pasó también hace poquito, este, con el bombardeo que mató en un ataque aéreo a Hassan Nasrallah el 27 de septiembre en Beirut, capital del Líbano. Bueno, nos Y queda todo ya esto habían para... matado a otros generales, ya habían Sí, matado a otros, en eso que se llaman asesinatos selectivos, con drones o con misiles. Hubo un ataque en un aeropuerto donde mataron a un general muy importante, que ahora no me acuerdo el nombre, junto con otra gente. Es más, Israel está, porque hay leyes internacionales, hay leyes también para la guerra, no se, hay crímenes de guerra y otras cosas que están prohibidas usar. Por ejemplo, Israel está usando fósforo y las llamadas bombas racimo, que son sumamente crueles, y esas están prohibidas. Internacionalmente se acordó no usar esas cosas, como tampoco se usa más gas, que se había empezado a usar durante la Primera Guerra. Sin embargo, se volvió a usar el gas. Es sumamente cruel lo que está sucediendo. ujú. Bueno, Y no solamente a gracias. la población palestina, ahora a la población libanesa, Ujú. porque los ataques que está perpetrando en el Líbano, Israel, no solamente matan a sus objetivos de Hezbollah, sino a todos los circundantes. En el ataque grande que hizo al Líbano hace unos días, Israel mató a 500 personas de un saque. Eh, es, es realmente genocida lo que está pasando y la Corte Internacional ya está amenazando con declarar genocidio. No solamente los privados estamos diciendo esas cosas, sino que se están diciendo Ya a lo nivel hizo, de ¿eh? Corte Ya Internacional declararon de a la Haya. Netanyahu genocida. Ah, Sí, ya sí, lo sí, sí. declararon. Sí, sí, sí. Me parece justo, pero bueno, no es vinculante, eso no pasa nada. Mientras tanto, de hecho, es como el salario nominal y el real. Una cosa es lo que se dice y lo que se declara. Y otra cosa es lo que realmente sucede. Está sucediendo en este preciso momento. Bueno, el lunes es 7 de octubre y se cumple un año de ese atentado de Hamás en el Estado de Israel y de toda la represalia que vino a continuación. Tengo entendido que acá en Buenos Aires hay diferentes movilizaciones, pero bueno, no tengo los datos en este momento. Y le damos la gracia a Mario porque nos comparte la ley de financiamiento para poder interiorizarnos más, inclusive transmitir en otros programas. Bueno, no sé si les parece bien, pero bueno, le damos unas palabritas a cada uno de los invitados e integrantes del equipo como para ir haciendo un cierre, porque no nos va a dar el tiempo para desarrollar dentro de nuestras pocas posibilidades, porque hoy no lo tenemos a Alan, quien se encarga muy bien de la parte internacional de la situación en Medio Oriente que se está poniendo muy fea. Este,
Facundo, ¿querés dar algún cierre, alguna conclusión, alguna invitación? Bueno, la invitación es a desarrollar una lucha a fondo por parte de los estudiantes, eh, en la comprensión de que este gobierno también va a fondo. No hay medida de negociación, de ninguna manera, eso está completamente claro. Y es algo que en estos meses de conflicto, los compañeros han, de alguna manera u otra, ido comprendiendo. En la asamblea de ayer intervinieron bastante compañeros no agrupados, independientes, este, y todos marcaban que era necesario avanzar hacia un proceso de tomas. Bueno, va a ser otro desafío, que se generalice en el resto de universidades, que, que no se encorsete a lo que pase el miércoles, sino que se extienda en el tiempo, porque, bueno, con todo lo que dijimos acá, se vio los límites que tiene eh, la lucha en función de lo que pasa en el Parlamento y la ley de financiamiento. Entonces el desafío está en escalar el conflicto, eh, y avanzar en conjunto de los estudiantes a una lucha a fondo contra un gobierno que le ha declarado la guerra a muerte a la universidad. Muy lejos de desacelerar y de reflexionar como quiere Jacobiti o Víctor Morínigo, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que dijo Federico que salió en esta entrevista con ámbito financiero diciendo que él, al igual que sus correligionarios que votaron el veto a los jubilados, también le gustaría comerse un asado con el presidente para contarle que las universidades podemos estar al servicio de su proyecto de país. Este, Muy diferente de eso, el gobierno acelera contra las universidades con el veto, con este anuncio de que va a reglamentar el arancelamiento a extranjeros no residentes, eh, y con todo este trascendido que dejaron salir en off antes de la marcha de que quisieran pasar las universidades a provincia, avanzar con un arancelamiento y demás. Está claro entonces que tenemos que ir a fondo los estudiantes. Medidas como la toma de las facultades son más que necesarias en estos momentos y bueno, hay que ir desarrollándolas en función de eso. Perdóname, Facundo, que Está te bien. interrumpa. ¿Podés explicar a la audiencia qué es el miércoles? Lo han ido Eh, mencionando varias veces, pero no explicaron sí, qué es lo que ocurre el miércoles y si hay una convocatoria. Les comento claro, que este programa sale los viernes, se está grabando los viernes, pero sale finalmente el día domingo. Así que ok. bueno, disculpame Facundo, pero te No, comentaba está porque bien. mencionaban el miércoles y no explicaban qué es. Sí, sí, perdón. No, no sé si todavía hay alguna convocatoria. Igual es algo que se da por hecho, de que se va a movilizar al Congreso como se hizo cuando diputados trató el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, lo mismo, lo propio sucedería este miércoles 9, donde diputados sesionaría por la ley. Bueno, sucede lo mismo. Nosotros tenemos que ir para repudiar al gobierno, y levantando un pliego de reivindicaciones propiamente estudiantiles que tiene que ver con las becas, el presupuesto, el salario docente, el boleto educativo. Y lo que pasa ahí adentro, bueno, después se verá, pero es una ley que como, bueno, surge acá, es papel mojado y la lucha continúa. Así que el miércoles lo que sucedería es eso. En filosofía y letras llegaríamos con una toma de 48 horas. Eso hay que extenderlo en el tiempo y generalizar. Ujú. ¿Están en contacto con otras universidades? Supongo que sí, otras Y la facultades, idea, perdón. sí, es necesario porque tiene que ser algo contundente. Este, en Bueno, principio ahora la gracias, tarea Facundo. es dar a conocer, bueno, que el lunes se va a avanzar con esta medida y que se replique en asambleas en otras casas de estudio, este, y se Mm. tomen en las facultades. Esto es algo que ya pasó en San Luis y en Córdoba. En San Luis, durante el paro de 72 horas al principio del cuatrimestre, se tomó el rectorado y después de una semana se volvió a tomar
un pabellón de la universidad durante 48 horas. Así que hay un precedente, hay, digamos, sectores estudiantiles que ya han atravesado una experiencia parcial y que, bueno, es necesario que este, se vuelva a tomar de manera general. Bueno, gracias. Es, Gracias a ustedes. miren, acá acabo de recibir de... Ah, lo mandaste vos, Claudio. Bueno, ahora lo vas a comentar entonces. Federico, te escuchamos. Bueno, no, aprovechar ya que se nombró lo de la actividad por Palestina, es el lunes, acá en Mm. Capital, es el lunes a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Esa es la convocatoria, tiene una importancia tremenda, obviamente luego de un año de un incremento de un genocidio, de bombardeos, de una masacre que se ve en vivo para el que lo quiera ver en todos lados. Es muy importante que seamos la mayor cantidad posible el día ese en la plaza para expresar un repudio a todo esto y nuevamente para volver a adquirir conciencia de lo que está en juego acá en Argentina, porque el gobierno, lo dijo Milei en esa especie de pseudo discurso leído o repetido 50 veces en la ONU, se han banderado en este genocidio, en esta guerra. Pide a gritos involucrarse en toda una operación de un conflicto enorme, por supuesto del lado del imperialismo, del sionismo, a muerte. Y no es solo Milei, insisto con esto, porque Milei dice esto, dice que Argentina abandona una supuesta posición de neutralidad, lo dice él. Y quién es él? Él es el presidente. Bueno, pero después hay un congreso. Y en el congreso a nadie se le ocurre, a nadie, decir, che, este tipo no tiene la autoridad para decir eso. No hubo una sesión de repudio a todo el dicho de Milei, de meternos en la guerra, de apoyar el genocidio. Entonces, el problema, y tiene que ver también con la universidad, tiene que ver con todo, acá no podemos enfrentar a este tipo que se caga en las leyes, que gobierna por decreto, que quiere, que prohíbe incluso cualquier manifestación, que ya dijo que el presupuesto va a hacer lo que quiera, que como la ley esta de financiamiento ni siquiera dice de dónde va a sacar la plata, él no va a hacer nada. Es decir, no es no es mediante las instituciones, que aparte están totalmente copadas por los colaboradores del gobierno, por los que le están sosteniendo la vela a este gobierno, no va a ser esa la manera de derrotar esto, sino tiene que haber una acción de tipo histórica, y eso va a responder, por supuesto, a una compresión profunda política del pueblo argentino, de los estudiantes, de salir y rebelarse contra todo esto. Así que nuestra convocatoria obviamente es a seguir la lucha, estar el lunes en la Plaza de Mayo, ir a repudiar al gobierno y a sus cómplices en toda instancia y a retomar un camino de independencia porque la situación nos presenta un desafío importante. Eso. Gracias, Federico. Bueno, el 7 de octubre es un día de acción global, o sea, en distintos países. Hay una movilización solidaria a favor de Palestina. Bueno, a ver, Mario, desde Misiones, si nos querés dar el cierre. Bueno, más o menos como dijeron los compañeros que me precedieron, lo importante acá es prácticamente reconstruir los gremios en el proceso de lucha contra el gobierno, que estos gremios no todos, pero los que están dirigidos por la burocracia han perdido fundamentalmente la práctica de la asamblea, es decir, verdaderamente burocrático, hay que recuperarlo, y no solo con el método, sino con el programa, porque bueno, todos los planteos que se hicieron de cualquiera sea la provincialización de universidades o la asfixia presupuestaria, indica que va a haber un fortísimo ajuste en la cuestión salarial y en las condiciones laborales de los
de los trabajadores de la universidad. Este, así que cualquiera de las vías que elija el gobierno, vamos a un enfrentamiento de fondo que no va a dirimirse con llamamientos o suponer que van a reflexionar ni nada. Este gobierno tiene el planteo de fondo y está dispuesto a ir a fondo con este gobierno y la coalición que lo sostiene. O si alguien dijo que es el gobierno muy débil, tendría que haber caído. Sin embargo, le han dado, digo superpoderes, no me digo la posibilidad de gobernar por decreto, ¿no? Y de hecho, salvo lo de la CIDE, no se ha revisado casi ningún, ¿cómo es? DNU. Así que es el gobierno, hay que dar una pelea contra el gobierno y la coalición que lo sostiene. Este, Tener el planteo de un programa de reivindicaciones y dar pelea no solo por las asambleas organizativas en cada uno de los sectores de la universidad, sino en los distintos niveles educativos y dar pelea por una huelga general educativa en todos los niveles, porque los docentes de los otros niveles están en la miseria también. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias, Mario. Bueno, a ver, vamos a tratar de ser breve para que nos quede lugar para la Clelia, por favor. Sí, una vez más, mi agradecimiento a la participación de los invitados y de los compañeros también. Lamento que haya quedado en el tintero la situación que en este momento está agravándose en Medio Oriente, que entiendo, y no solo yo lo entiendo, que es sumamente peligrosa para la paz de toda la región y esperemos que no a la paz mundial. Ujú. La próxima vez lo veremos. Sí, gracias, Clelia. Hasta luego. Walter, audio, por favor. Sí, una cuestión, no es que no hubo ninguna voz en contra de la salida de la neutralidad contra el país. Constantemente en el Congreso hay diputados que son del Frente de Izquierda de los Trabajadores. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, quiero recordarle que está constituido por un frente de los partidos, Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, Movimiento, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Izquierda Socialista. Esos diputados han planteado siempre las posiciones contrario a todos los bloques de la patronal que hay en la Cámara de Diputados. Por eso me parece que es importante diferenciar eso. La otra cuestión es que todos los luchadores están tratando de coordinar y de buscar una unidad. Y nosotros tratamos de ser lo menos excluyentes en la lucha. O sea, nosotros los trabajadores jubilados nunca hemos sido excluyentes de nuestras luchas con respecto a todas las organizaciones y cualquiera que se sume a los movimientos nuestros. Y eso también es una cosa que, como docente jubilado, reivindico para todos los movimientos de defensa de la Universidad de Buenos Aires, de las universidades nacionales y de toda la educación pública de la Argentina. Entonces, en cuanto sí haya una traición a esa lucha o tratar de desviarla, vamos a tener que denunciarla y mantener y seguir fortaleciendo las luchas. Pero eso sí,
la unidad más amplia en la lucha y en cada acción, y la denuncia más a fondo contra aquellos que se opongan a esa lucha o que se salgan de la lucha para desviarla o para frenarla. Y así poder fortalecer direcciones de esa lucha que sean favorables a esa lucha. Por ejemplo, el FIT en lo político, el FITU, que tiene su diputado en el plenario del sindicalismo combativo, y el apoyo a todos los sindicatos, como muchos compañeros que están luchando en el sur, el sindicato de Neuquén de los educadores, de los docentes, ADEMIS en Capital, sindicatos como son el sindicato de los trabajadores del neumático en Argentina, y hay los ferroviarios, hay montones de nuevas direcciones que están tratando de salir y unificar las luchas. Y hay muchas luchas. Los del Garraham, tengo que hacer una reivindicación y decir, el Garraham está luchando con todo. Los médicos y los enfermeros del Garraham, y viva esa lucha. Bueno, nada más. Bueno, gracias, Claudio. Por ahí se trata de buscar los puntos en común y en ese sentido unirnos y delimitar las diferencias, pero que esas diferencias no obturen lo que hay en común, ¿no? Me parece, porque es muy grande el enemigo, no es cualquier cosa, es difícil. Bueno, a ver, Walter. No, yo simplemente agradecerle a los invitados, no quiero agregar más nada, primero porque ya no nos sacas el tiempo, y aparte, digamos, los compañeros han sido muy claros. Simplemente decir a esa audiencia que el próximo programa vamos a desarrollar con más amplitud el genocidio en Gaza y este conflicto en el Medio Oriente que amenaza con, bueno, ampliar, digamos, el escenario de guerra, algo que ya veníamos analizando en varias oportunidades en este programa. Así que simplemente agradecerle acá a los tres compañeros invitados y bueno, y lo vemos la próxima semana. Bueno, entonces, gracias Federico, Facundo, mucha suerte en lo que van a iniciar el día lunes. Gracias, Mario, desde Misiones, a todo el equipo y a la Radio Conciencia Top News por cedernos el espacio.